Y Jesús dijo, el Señor dice en su palabra que las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios para destruir fortaleza. Y lógico que se necesitan las estrategias, como tú decías, pastor, que se necesita el diseño, el plan, pero todo esto debe ir con la atmósfera de la oración, sí, secundada de la oración. De hecho, yo pensaría que tenemos que desbalancearlo. Tiene que haber más oración que temas de estrategia y planeación. Sí, señor. Porque hoy en día se ha desbalanceado todo. Entonces, no, echémosle mano a la planeación, a la estrategia, a las cosas que uno puede. Contratemos ingenieros, administradores, gente que nos ayude, marqueteros, diferentes cosas. Oye, pero no, esto es una iglesia, esto no es una empresa. Y como ministerio tenemos que salir y posicionar la oración, el ayuno, los tiempos de intimidad, hacer servicios de oración, de adoración de la gente, meta su vida en la presencia del Señor y desde allí entonces garantizamos algo. De la presencia del Señor saldrán estrategias, planes, eventos, actividades que van a ser brutalmente efectivos. Miren que uno ve el ministerio del pastor David Yoquicho, ¿no? Allá, la iglesia más grande del mundo. La iglesia más grande del mundo, y todo el que vaya se sorprende porque todos se basan en la oración. La gente va a buscar estrategias, la gente va a buscar herramientas. Y resulta que usted se encuentra que tienen una montaña de oración y allá es donde... Más de 10.000 cubículos de oración. Imagínense, toda esa cantidad de gente. Me sorprende cuando yo escuchaba el testimonio del pastor Ricardo Rodríguez, cuando él se va a ver allá en la cruzada en Estados Unidos, a Benny Hinn, creo que es, cuando iba para el evento. Y entonces él va a entrar, ya va por la rampa a entrar, y entonces lo detiene un servidor. Él va a ese evento. Entonces le pregunta, ¿usted a qué viene acá? ¿Qué viene? ¿A quién viene? No, yo vengo a conocer, a ver qué es lo que están haciendo acá. Y le dice el hombre, y lo confronta, y le dice, usted lo que necesita es conocer al Espíritu Santo. Wow, y ahí es donde si usted ha escuchado los testimonios de él en cuanto al Espíritu Santo, usted se va a sorprender de esto. Y el hombre se devuelve, él no entra, él se devuelve. Y entonces él... Ese es el secreto. Ese es el secreto. Y él dice, aquí está el asunto. Mire que el hombre, Dios lo usa a un servidor para decirle dónde está el secreto de todas esas multitudes. Y es cuando él comienza a meterse a la intimidad con Dios. Entonces, yo recuerdo cuando yo fui a esos primeros eventos allá a Bogotá y comencé a escuchar todas estas experiencias que él tiene. Y yo decía, wow, ahí está. Porque a veces nosotros miramos el modelo, ¿no?, de lo que se está haciendo, las multitudes, los edificios, pero ¿qué hay detrás de todo esto? Entonces, cuando uno escucha la simpleza, la sencillez de un testimonio como el de David Yoquicho allá en Corea, y escucha uno este ministerio en Bogotá, y uno ve y uno dice, wow, Señor, entonces enséñame, entonces, como lo dijeron los discípulos, enséñame a orar, enséñame esta intimidad, yo quiero conocerte más y tengo que conocerte más para que la iglesia te conozca más, y como decía ahorita, para ser más efectivo en poder ayudar a la gente. Porque si usted mira, hay una parte en las escrituras donde dice que los discípulos se van solos, se van en la barca y Jesús se queda en el otro lado, pero se queda orando y se queda orando, y los discípulos comienzan a tener, yo creo que los que están allá me están siguiendo en esto porque es algo tremendo. Ellos están en un problema y ellos están en una necesidad fuerte porque viene una tempestad, y dice que Jesús, viéndolos remar con gran dificultad. ¿Dónde los vio Jesús? Claro. ¿Dónde estaba Jesús? En la oración. Claro, eso fue revelado en la oración. Jesús orando fue que los vio a ellos. ¿Cómo yo veo la necesidad de la gente? ¿Cómo yo veo el que está remando con los problemas que tiene? A través de la oración, de la intercesión. Entonces, mientras ellos se fueron, Jesús se fue a orar. Y ellos están pasando una gran crisis, y entonces Jesús los vio en esa necesidad. Y ese es el pasaje famoso cuando Jesús va y camina en el mar. Y entonces Pedro lo ve. Entonces, ¿cómo llega Jesús hasta allá? Tremendo. Porque hay un momento de revelación allí. Jesús pudo haberse acostado. Jesús pudo estar durmiendo mientras ellos se fueron. Pero en la oración es donde uno ve la necesidad. Tremendo. En la oración, claro, es donde uno ve el problema, pastor. Y eso es lo que nos falta. Yo quiero ver la necesidad de la iglesia. Yo quiero ver por lo que están pasando mis hijos espirituales, pues la necesidad más grande. ¿Qué tengo que hacer? Entonces yo oro, y es donde Dios me lleva a esa dimensión espiritual.
Tremendo. Entonces nos falta como un activador como Eliseo con Gehazi, su discípulo, que le dijo, abre sus ojos para que vea. Hoy en día nos hace falta muchísimo esa unción de poder abrir los ojos al espíritu, al ámbito del espíritu donde Dios nos revela lo que realmente está pasando, y no simplemente estar pensando qué hacer, sino empezar a orar para recibir la revelación de qué debemos hacer. Yo pensaba mientras hablábamos un momentico acerca de este podcast, toda esa revelación de Moisés, uno lo ve muy capaz dirigiendo una multitud, un pueblo entero que saca de Egipto, pero todas las respuestas que Moisés le dio a Faraón fueron dirigidas en un tiempo de oración que él tuvo. Dile esto al faraón, dile esto al faraón. No fue que él se inventó la respuesta. Luego, cuando él estaba con el pueblo en el desierto, dile al pueblo que mañana a esta hora va a llover pan del cielo, que no tienen para qué correr, va a venir provisión de carne cuando las codornices, y vino un viento del oriente del mar y llenó todo ese tema de codornices. Pero todas las respuestas de Moisés, así como la de Salomón cuando heredó el reino de su papá, de David, la respuesta de Salomón fue: Señor, dame un corazón entendido, pero se lo pidió a Dios. David lo vemos huyendo, lo vemos gobernando, lo vemos luchando, y cada vez que él hacía algo, iba a la presencia del Señor. Y de la presencia del Señor, por ejemplo, como cuando invadieron Siclab, donde él tenía la gente, ve, los vas a perseguir, los vas a alcanzar. O sea, todas esas respuestas las obtenía David y Moisés, Salomón, nuestro Señor Jesucristo, del tiempo de oración. Hoy en día nos hace falta volver a ese lugar secreto, porque el secreto está en el secreto, para recuperar las respuestas que Dios tiene para la necesidad que tenemos nosotros. Así es. Y mire, pastor, y las personas que nos siguen en este momento, no hay nada que Dios no haga si no es en base a la respuesta de una oración. O sea, Dios todo lo va a hacer en respuesta a una oración. Todo el movimiento de Dios, el mover de Dios, cada persona que llega al Señor y le pide algo a Dios, entonces es allí donde Dios se va a mover. A veces queremos que Dios se mueva, pero entonces, ¿qué hago yo, no, en respuesta a esa oración? ¿Qué hago yo para que Dios pueda hacer algo en medio de mi pueblo, en medio de la iglesia? Y la iglesia hoy, como tú decías, todo lo que la gente iba y le pedía al Señor, Dios respondía, pero ellos siempre le preguntaban a Dios: Señor, ¿qué tengo que hacer ahora? Dame las estrategias, ¿de qué manera yo tengo que hacerlo? Y todas las estrategias, aunque parecían locas, y como la de Josué, que le diera las vueltas a Jericó. ¿Pensaba en eso? Claro, sí, parecía una locura, ¿no? O sea, ¿cómo? Pero eso fue en base a una respuesta de una oración. Pero ¿cómo va a funcionar? Dios solo lo dijo. O sea, yo le pregunté a Dios. Y Dios dijo esto. Y Dios respondió así. Y eso será efectivo. No fue algo que él se inventó. Claro. Y cualquiera se imaginaría, dice un teólogo, que ellos se imaginarían dando vueltas con la espada, marcando el sitio por donde iban pasando para debilitar las murallas. O sea, dice que la gente pensó locuras. Sí, claro. Pero era una gran estrategia. Sí. Y mire que en respuesta de cada oración, Dios hizo cosas que violan, ¿no? La naturaleza, la gravedad, y que va en contra del pensamiento humano. O sea, no de lo que yo pueda hacer en mis fuerzas, sino de lo que Él puede hacer. No en nuestras fuerzas, sino en lo que Él puede hacer. ¿Por qué? Porque es que en la oración y en la revelación y la intimidad con Dios, ya no soy yo el que va a actuar, sino es Dios el que lo va a hacer. Totalmente. Es Dios el que va a traer la respuesta. Señor, ¿y ahora qué hago? Entonces, si nosotros tuviéramos esa costumbre de entrar ante un problema, voy a meterme en un préstamo, voy a adquirir esto, Señor, ¿cómo lo hago? Claro. ¿Cómo hago para adquirir los recursos? ¿Cuál es la forma más correcta? Y Dios nos va a dar la forma y la estrategia, y nos va a dar el diseño. Mire que en todo lo que le dice Noé va con el Señor, y Dios hasta le revela el diseño del arca, ¿sí? Las medidas y todo. Y aunque parecía una locura, era el diseño de Dios para ese momento. Y yo creo que es lo que necesitamos hoy, pastor, el ministro, el hombre de Dios. Necesitamos bajar el diseño de Dios a la tierra, bajar el sueño de Dios para nuestras vidas, para la familia, para la iglesia. Pero no se hace en la parte humana, no se hace adquiriendo libros solamente,
gente y buscando técnicas por allá y por acá. Yo creo que más que esto hace falta más intimidad, y creo que es la parte que nos hemos olvidado más. Nos hemos ocupado más de la obra del Señor que el Señor de la obra. Nos hemos metido más en nuestros asuntos, haciéndonos más profesionales, dirigiendo más, y nos hemos quedado a un lado. Yo decía un día a los líderes, nos hemos vuelto tan profesionales que mientras el Señor se está moviendo, nosotros estamos ahí quietos, estáticos. Sí. Mientras Dios está haciendo sus cosas, uno dice, sí, ya yo me lo sé, pero podríamos ver a un ministro rendido también, levantando las manos, adorando, mientras los ministerios están también adorando. A veces nosotros en medio de la oración hasta nos encerramos en nuestras oficinas, y después es que aparecemos en el momento de la prédica, porque yo lo he pasado, yo lo he hecho. Claro. Entonces me tocó un día decirle, Señor, nosotros no podemos en ese momento tan maravilloso de intimidad escondernos. Claro, donde Dios se está manifestando ante el pueblo, no podemos estar aislados de ese mismo movimiento. Se da un mal mensaje para todo el cuerpo, y número dos, nosotros quedamos distantes de ese Dios que se está manifestando y que está tocando gente y está revelando y está haciendo diferentes cosas. Yo pienso que cuando uno cae en el concepto de que ya lo sé, de que tengo la capacidad, de que tengo la experiencia, perdemos la dependencia de ese Dios que quiere usarnos y se quiere manifestar, porque no somos nosotros los que debemos actuar. Debemos ser los procuradores, los que procuran hacer que ese Dios se manifieste. Porque la gente no está en tu iglesia, en la nuestra, en la que el Señor nos permitió por su gracia pastorear, no está solamente por nosotros, están allí porque quieren ver a Dios operar. No quieren ver un showman, no quieren ver un espectáculo humano operativo en un altar. No, ellos quieren ver a Dios manifestarse, y la única manera de poder hacer que Dios descienda es que haya un tiempo de intimidad y donde Dios pueda descender, y solamente se puede dar a través de la oración. Así es, mire que cuando nosotros corremos problemas, dificultades económicos, familiares o algo, y nosotros podemos hacer 1001 cosas, pero como ministro yo he vivido momentos fuertes, difíciles, y es el momento cuando me ha tocado ir allá a la presencia, preguntarle al Señor, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hago, Señor? Y tengo que ser humilde y reconocer y decirle, Señor, no lo sé hacer, no sé cómo hacerlo, Señor, no sé cómo dar una respuesta en este momento, Señor, enséñame, guíame, yo no me la sé toda, Señor. Si tú necesitas también mandar a alguien que me enseñe, entonces dime cómo hago. Yo recuerdo una vez que yo estaba dando una consejería a una pareja y me preguntaba algo sobre el matrimonio y no encontraba y no hallaba cómo decirle, cómo responder. Y entonces entré a oración. Entonces le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo debo responderles? Ellos me están preguntando, Señor, ¿qué les digo? Señor, ¿de qué forma yo les hago ver que lo que están haciendo no está bien? Y entonces el Señor me comenzó a dar la palabra de cómo lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque mire que hay un espíritu de sabiduría, de consejo, de inteligencia que se debe mover en el ministro. Y eso tiene que venir de una revelación. Entonces Dios me dio las pautas de cómo yo hablarle, de cómo yo decirle, porque yo en el momento no sabía. Y a veces nosotros cuando como hijos de Dios, como pastores, atendiendo una consejería, viendo una persona en un problema difícil, y cómo confronto yo ese problema, antes de yo atender consejerías o de algo, yo le pregunto al Señor por aquello que yo voy a decirle a aquella persona, porque sé que me van a contar sus problemas, sus dificultades, sus luchas, y ahora yo cómo les doy una palabra de aliento, cómo yo les doy una palabra de fortaleza. Y entonces tengo que ir al Señor y decirle, Señor, yo voy a atender, porque a veces lo que decíamos, ¿no? Llega el momento en que nos sentimos ya que no la sabemos toda, y la gente va a llegar a nosotros, y entonces les vamos a decir la respuesta que a nosotros se nos parece o queramos. No, es lo que Dios tiene para esa persona. Señor, ¿qué es lo que tú tienes? ¿Cuál es el consejo que tú le vas a dar a esas personas? Y que no sean miles de palabras, sino una palabra que confronte. Y mire que lo que le decía, en algunos casos el Señor nos dice, dígale primero a esa persona que vaya, ayune y llore, que vaya y llore unos días, ayune y llore. Esa me la copio. Sí, nosotros es lo primero porque son problemas tan difíciles. Y le decimos, vaya y ayune y llore unos días y ya hablamos.